Buenos días. Bueno, es un placer para mí presentar una nueva jornada de actualización médica. Esta vez sale desde Tandil al resto del país. En principio quiero agradecer al licenciado Carlos Ricomano y al doctor Fernando Castanino, gerente y jefe de asesoría médica respectivamente de la filial Olavarría, que nos permiten realizar este evento. También hicieron posible la realización del evento las empresas Acudir, Laboratorios Rossi y Grupo Paramedic. Este evento tiene la característica de ser federal, lo hacemos desde diferentes ciudades del interior de la Argentina y de ahí se replica por videoconferencia al resto del país. Y luego, en un convenio que tenemos con la Fundación Intramed, esta disertación va a salir al resto del mundo. Con lo cual es un gran orgullo y repito, un gran placer para mí poder estar acá, presentar a estos prestigiosos médicos reconocidos nacionalmente que nos van a deleitar con sus clases. El primer disertante va a ser el doctor Miguel Ángel Fernández Vigil, que es médico graduado de la Universidad de Buenos Aires, especialista en anestesiología y en dolor y cuidados paliativos. Cuenta con un certificado de especialista de anestesiología emitido por el Ministerio de Salud de la Nación. Es también médico anestesiólogo certificado por el Consejo de Certificación de la Academia Nacional de Medicina y jefe del Servicio de Anestesia del Hospital General Interzonal Petrona Villegas de Cordero de San Fernando. El doctor va a hablar del tratamiento farmacológico pre- y postbloqueo. Doctor, muchas gracias. Buenos días a todos. Quiero agradecer a las autoridades de la Fundación OSDE y a la filial correspondiente por la invitación y poder dialogar con ustedes y brindar mi experiencia de unos 35 o 36 años de hacer dolor y dedicarme muy particularmente, digamos, a columna, porque yo soy anestesiólogo y hago dolor, pero trabajo desde hace muchos años, más de 30, con un equipo de neurocirugía y columna, así que bueno, es lo que más hago todos los días. Y especialmente al doctor Bergrot, por la invitación puntual y por toda la organización, por lo menos de Buenos Aires, del evento con las autoridades de las regionales de acá. En principio lo que quiero comentarles es, voy a hablar, como dijo él, de farmacología, que es una cosa que quienes hacemos dolor lo manejamos todos los días. Yo también hago intervencionismo del dolor, pero va a haber gente muy prestigiosa también hoy con nosotros que también lo hace y compartimos, y también un neurocirujano y también otro colega anestesiólogo, que es un poco interactuar en equipo cuando hacemos este tipo de pacientes, este tipo de tratamiento, que es el dolor de columna, y normalmente afecta a más de una especialidad, no lo maneja un solo especialista normalmente, sino que son varios los que trabajamos con este tipo de pacientes. Y voy a dar un sesgo que para mí es bastante particular, que es también hablar un poquitito de lo que son los costos en el tratamiento, y lo que me toca hoy, que es farmacológico, para poder dar un vistazo de los médicos, cuánto podemos llegar a gastar, digamos, en un paciente de este tipo de características. Me fui para adelante. Bien. Qué sensible. Bueno, los tipos de dolor, neuropático, somático y visceral, y para decir puntualmente de la columna, que lo que más vamos a ver nosotros son el neuropático y el somático y prácticamente nunca el visceral. Y generalmente son dolores mixtos. Bueno, el dolor neuropático es lo que refiere esto, es el paciente. Electricidad, sobre todo, corriente eléctrica, lo llama de esa manera, fuego, sensación de quemazón, y eso se ve mucho en el dolor de columna, sobre todo cuando hay un componente, digamos, neuropático del dolor. La característica de esta es una hernia de disco, una compresión radicular, que genera este tipo, digamos, de síntoma en el paciente. En cuanto al dolor somático, creo que acá es un ejemplo claro. Lo vimos hace poco en el Mundial, cuando lo vimos caer a Neymar. Eso es un dolor de tipo somático. Un rodillazo en la espalda, una fractura vertebral, eso es un clásico dolor somático. Y ahí lo ven, una fractura de un futbolista, compleja obviamente, que llama la atención. Eso es un dolor somático y también lo vemos en columna. Bueno, tocas y salen dos. El dolor visceral es esto, es el dolor de una víscera, que normalmente, obviamente, en el dolor de columna no lo vamos a ver. El típico caso es el infarto de miocardio, el paciente se toma el pecho, o el dolor cólico, que tampoco lo vamos a ver en pacientes que tienen patología normalmente de columna. El dolor osteoarticular son síndromes dolorosos provocados por enfermedades degenerativas o traumáticas de articulaciones y huesos. La consulta más frecuente de dolor crónico no oncológico. Yo no hago más, digamos, dolor oncológico, prácticamente no hago más, veo el paciente y generalmente lo termino derivando. Y la realidad es que lo vemos muchísimo.
Es decir, es la consulta más frecuente, el dolor de columna, quienes hacemos dolor crónico no oncológico. En cuanto a la patología más común, obviamente, es la de columna, dentro de este contexto de pacientes, un 60, a veces un 70%, y el dolor en las articulaciones un 30%. Y dentro de lo que es la columna, cervical, dorsal, lumbar y sacrocoxis, se lleva, digamos, prácticamente el 50 o 60% de las consultas la columna lumbar, que es la más frecuente de observar en cuanto a su patología, y mucho menos la columna dorsal. El 75% de la población sufre en su vida por lo menos un cuadro de dolor lumbar severo. Quienes hayamos pasado unos cuantos años de vida seguramente lo hemos sufrido, y esto es muy frecuente también de observar. 80% curan con tratamiento médico conservador en un plazo de 30 o 60 días, y eso es una observación no menor. Así que el paciente, en la primera consulta, generalmente nosotros no intentamos operarlo, intentamos que el paciente se cure de ese cuadro de dolor lumbar o cervical o lo que fuera, y muchas veces podemos obtenerlo sin ningún método intervencionista. Otras veces no es así. Históricamente, la inyección de corticoides epidurales fue la primera línea dentro de procedimientos invasivos en el tratamiento del dolor lumbar crónico. Creo que el doctor Echeremendi va a hablar puntualmente de esto, pero esto tiene muchos años, es decir, no es una cosa nueva. Y pongo solamente 2 citas, fíjense, la primera del año 1901 y otra cita que fue en el Lancet en 1030, es decir, que tiene más de 85 años. Y fíjense, es la primera publicación que se hace sobre la inyección epidural de corticoides. Pasaron muchos años, casi un siglo, y hoy se sigue realizando. Es decir, es una cosa que todavía está vigente. Otro concepto que quisiera dar es que no siempre en medicina lo último es lo mejor. Y voy a hablar puntualmente de lo farmacológico, como eso lo podemos llegar a ver. Los dolores de columna, que después se lo hará otro colega, pero bueno, acá está expresado prácticamente lo que uno ve en consultorio, todas las patologías de columna, las discopatías, los síndromes facetarios, las espondilolistesis, las espondilodicitis, las escoliosis o cifosis. Todos estos cuadros pueden dar dolor. Los tumores benignos y los tumores malignos, los quistes sinoviales, las fracturas de aplastamiento y la sacroileitis. Y no, evidentemente, todos se tratan de la misma manera. Ya lo va a decir seguramente el doctor que va a hablar de intervencionismo. Una espondilodicitis no le voy a provocar, no le voy a hacer un bloqueo, pero seguramente una discopatía o un síndrome facetario puedo pensar en hacerle un método intervencionista y con esto solucionar el problema del paciente, en un primer momento con un bloqueo, en segundo momento con una radiofrecuencia, una termolesión de las raíces dorsales para poder manejar ese dolor a veces del paciente axial que presenta, o en una fractura de aplastamiento con un relleno de una vértebra hoy con cemento, muchas veces puedo prevenir al paciente de un cuadro crónico o de tener que inclusive intervenirlo quirúrgicamente si las condiciones lo dan. Esto creo que es fundamental, el dolor de columna, que es el interrogatorio, el examen clínico del paciente, los estudios complementarios, y ahí nosotros donde vemos, en base a todo esto, ¿qué hacemos con el paciente? Si empezamos con un tratamiento médico, si seguimos con el tratamiento médico y cuándo, digamos, al paciente le ofrecemos un procedimiento intervencionista, y de intervencionismo soy muy amplio, inclusive la cirugía de la columna. Es decir, no tiene que ser muchas veces de entrada esto, pero sí tiene que ser evaluado por el especialista que hace dolor o el especialista de columna con todo esto. El interrogatorio del paciente es fundamental, el examen clínico del paciente es fundamental y obviamente todos los estudios complementarios que tenemos para ello es fundamental. Y una vez se dice, bueno, ¿para qué el laboratorio? Y pues si tenemos, por ejemplo, una espondilodicitis, el laboratorio en ese caso puede ser de utilidad para poder llegar a hacer el diagnóstico. Obviamente pongo la resonancia magnética nuclear como gold standard, porque evidentemente en columna, hoy, sin ningún lugar a duda, la resonancia magnética, y más con los equipos de alta resolución, nos puede dar una muy buena información. Cuando no podemos obtener una resonancia por características del paciente o porque está con prótesis que no lo permiten, obviamente la TAC 3D o tridimensional también puede ayudar. Pero todo eso que figura ahí, uno lo tiene que tener. Cuando tenemos un espondilolistesis, por ejemplo, las radiografías dinámicas de la columna nos pueden hablar, digamos, del pronóstico de cómo va a andar ese paciente o cuál va a ser la indicación que vamos a tener sobre ese paciente. Entonces, ¿qué podemos observar o qué podemos hacerle al paciente de intervencionismo? Lo hablará en la otra charla, pero acá tenemos, digamos, todas las cosas que podemos hacer: inyecciones epidurales de corticoides, bloqueos selectivos perirradiculares, y que lo hacemos habitualmente, inyecciones facetarias, discografías diagnósticas para saber cuál puede ser o no el disco que esté generando síntomas en ese paciente, denervación facetaria de ramo medio a través de una termolesión por radiofrecuencia, se hacía continua pulsada, en un momento se hacía solamente, digamos, continua, después pasó a estar muy de moda la pulsada. Yo diría que está eso en el tapete de que una u otra pueden ser de mucha utilidad. Los bloqueos sacroiliacos y la denervación sacroiliaca por termolesión, el IDET, que es la lesión intradiscal, digamos, del disco, que eso prácticamente cayó en desuso, pero durante muchos años en Estados Unidos se preconizó y bastante. Es un equipamiento caro, y la coablación lo mismo, que después no terminó dando el resultado que se pensaba. Y sí tenemos nucleotomía discal percutánea a través de hidrojet u otro mecanismo
que, aunque es un procedimiento caro por el descartable, es un procedimiento que puede ser de gran utilidad para el paciente. La vertebroplastía y cifoplastía, que eso es una cosa que está aceptada en el mundo, por más que haya salido ese artículo tan duro, digamos, con respecto a que no era un procedimiento que tenía muy buenos resultados con respecto al placebo o no hacer nada al paciente o inyectarle inclusive, digamos, solamente un bloqueo o una infiltración. Eso se demostró y en la práctica uno lo ve que los pacientes, a través de una vertebroplastía o cifoplastía, realmente se pueden resolver problemas muy importantes y generalmente son pacientes añosos que generalmente no son pasibles de cirugía. Entonces son pacientes que pese al reposo, al corsé y a la medicación que uno le hace, muchas veces en forma rápida, digamos, con una cementación de la vértebra a través de estos procedimientos resolvemos el problema. Y por último, las bombas de infusión y estimuladores medulares, que sí son procedimientos caros en cuanto al material, pero que como última instancia, no como primera instancia, en casos muy puntuales y muy bien indicados, también puede ser una solución importante para el paciente. En cuanto al tratamiento, digamos, del dolor de columna, tratamiento farmacológico, acá está resumido, digamos, las drogas que uno habitualmente usa, que tienen muchos años, esto no es nada nuevo. Voy a dar algunos puntuales, algunos medicamentos que pueden ser más modernos, pero tiene realmente muchos años. Los antiinflamatorios no esteroideos, los opiáceos, los anticomiciales, los antidepresivos, y yo diría que en esos 4 ítems se puede manejar el 90% de los pacientes con patología de columna. Y dentro de otros pongo los corticoides, los anestésicos locales, que voy a dar ciertos ejemplos, lidocaína y mexilitina, calcitonina, clonidina, baclofeno, ketamina, los antieméticos y protectores gástricos, generalmente en función de los efectos colaterales que tienen las drogas usadas anteriormente. El baclofeno, por supuesto, la ketamina y la calcitonina, es decir, son cosas muy puntuales, pero a veces pueden ser de utilidad para ciertas patologías. En cuanto a los AINES, fíjense que no hay prácticamente nada nuevo en esto, sino que tenemos el ibuprofeno, el diclofenac, el ketorolac y el naproxeno. Y yo diría que para el médico que hace dolor habitualmente, con manejar 3 o 4 antiinflamatorios es suficiente. Y por otro lado tenemos abajo los COX-2, tenemos 3 que son los que hay en este momento en el mercado, el meloxicam, el celecoxib y el heterocoxib. Y hago una mención especial de esto, que tengan cuidado, porque estos son medicamentos relativamente nuevos, que tienen 14, 15 años en el mercado. En el 99 salió el rofecoxib y fue sacado del mercado a los 4 años y con mucha crítica por los problemas cardiovasculares que provocaba. Es decir, que son medicamentos nuevos, pero no quiere decir que sean la panacea. Yo estuve en la presentación en Canadá de este producto, hicieron una fiesta que para comentarlo solamente el stand costó $250.000 de Pfizer para presentar ese producto. No es una contra Pfizer ni contra nadie, pero quiero decir que lo metieron muchísimo en el mercado, se vendió $2.500 millones el primer año y a los 4 años se hubo que sacarlo de comercialización. Con Vioxx pasó lo mismo de Merck, otro COX-2 específico, por los problemas que tenía. No es el momento de la charla, llevaría mucho tiempo, pero yo esto es lo que quiero decir a la gente, sobre todo joven, que se inicia en esto, que posiblemente medicamentos como el ibuprofeno, el diclofenac o el naproxeno, yo agregaría el paracetamol, que aunque no es un AINE se comporta como tal, son medicamentos que algunos de ellos tienen más de 100 años y siguen estando. El celecoxib, pese a todo lo que se hizo con el celecoxib, en 4 años dejó del mercado y tendría que haber salido 2 años antes. ¿Tá? Creo que es un comentario no menor. En cuanto a los opiáceos tenemos 2 opciones, los débiles y los fuertes. Los débiles tenemos tramadol, codeína, dextropropoxifeno, que ya está muy observado en el mercado y hay muchos países que ya lo sacaron. En España no está más, en gran parte de Europa no está más. Y hay muy conocidos en el mercado, había 2 clásicos, que era el clocidol y el supragesic. El supragesic ya no sale más, el clocidol es el único que queda hoy en el mercado con dextropropoxifeno. Y está observado por problemas también cardiológicos, de muy baja incidencia, pero hay países europeos que ya lo sacaron y ya lo sacaron de funcionamiento. La buprenorfina, que se usa poco, porque el tema que tiene la buprenorfina es la emesis en los pacientes, y los parches que se usan solamente, no hay otra opción, y son muy caros. Y ahora lo voy a decir puntualmente del tema del costo. Y dentro de los fuertes, yo creo que la droga patrón sigue siendo la morfina, es una droga que tiene cientos de años. Y la realidad es que se usa muchísimo. Y cuando yo empecé de dolor hace 35 años, la morfina se usaba y hoy se sigue usando exactamente igual. Lo que pasa es que tiene muy mala prensa. Primero, pues es un medicamento viejo, y segundo, porque la gente cree que la morfina es el paciente que se está por morir. Y cuando uno da morfina, y en un paciente de estas características, son pacientes con dolor crónico de columna, que por ahí están operados 3, 4, 5, 6, 7 veces, el paciente tiene que seguir con esta medicación durante años o hasta sus últimos días, y hablar de morfina a veces para el paciente piensa que está por morir, y eso no es así. Entonces yo creo que hay que tener cuidado, porque la morfina es una droga muy noble, es muy barata, es muy buena, y es el único medicamento que yo conozco en la farmacopea que no tiene techo terapéutico. Yo he tenido pacientes con 50 ampollas de morfina día. Y me acuerdo de un paciente que falleció hace muchos años, lo tuve 8 años con 50 ampollas de morfina día, que me acuerdo de un paciente de esta prepaga, y tuve que hacer una orden especificando por qué usaba esa cantidad de droga, y el paciente manejaba, cosa increíble, estaba operado de un Miles, y duró muchísimo tiempo. Así que
Es una droga realmente muy noble. Yo no conozco otra droga tan noble. Nadie pensaría en usar 200 comprimidos de aspirina por día, ni 50 de paracetamol, ni 50 de naproxeno, ninguno de ellos. Y sin embargo, uno sí puede usar dosis altísimas de morfina. La oxicodona, la metadona y el fentanilo solamente es en parches, y vuelvo a decir lo mismo, el precio del fentanilo en parches es el problema que tiene. Se pone a veces muy de moda con los oncólogos porque es muy cómodo, pero el paciente se hipoteca con eso. Y si no lo paga el paciente, lo paga la obra social. Y si no lo paga la obra social, lo paga el hospital público. Yo estoy en hospital público hace 36 años, y la realidad, como digo yo, es que cuando uno firma una receta de algo, alguien lo termina pagando. O el paciente con su bolsillo, o la obra social en su momento, o nosotros con los impuestos si es el hospital público. ¿Está? Entonces, los anticomiciales, los de primera generación, que es el otro rubro, que creo que dijimos 4 drogas son las importantes, uno los antiinflamatorios, otro los opiáceos, los más importantes. De primera generación tenemos carbamazepina, ácido valproico, difelidantoína y clonazepam. Y los de segunda generación, estos son todos antiguos, son todos medicamentos que tienen más de 40 o 50 años. Los de segunda generación, la motrigina o carbamazepina, que es similar a carbamazepina, pero con menos efectos colaterales. Topiramato, sorcinamida, levotirazepam, lacosamida, retigabina, que es una droga que está en España, está en Francia, está en Italia, está por venir acá. Es cara, es una droga bastante cara, Trovalt se llama el producto, vale como 160 € la caja, así que no es barata, y tiene efectos colaterales importantes, así que tampoco es la panacea por más que lo estén presentando como la panacea. Y dos drogas realmente muy clásicas para nosotros, la gabapentina y la pregabalina, que son drogas muy nobles, esa es la realidad. Yo durante muchos años usé gabapentina y con muy buen resultado. Bueno, ahora la pregabalina se metió mucho en el mercado a través de la fuerza, digamos, que hicieron los laboratorios. Es una muy buena droga también y creo que con estas dos drogas normalmente manejamos un gran porcentaje de pacientes. En cuanto a los corticoides, dexametasona y metilprednisolona son los más comunes o más usados. Los antieméticos, recuerden que uno muchas veces usa opiáceos, entonces necesita del uso de antieméticos cuando el paciente tiene vómitos, sobre todo de inicio en el tratamiento, para que el paciente se apegue a la medicación. Si a un paciente añoso le damos una medicación opiácea y a las 2 primeras tomas tiene vómitos, ese paciente no vuelve a tomar nunca más ese tipo de medicación. Entonces hay que tener mucho cuidado y justamente en ese tipo de pacientes, en el interrogatorio previo, uno puede en las primeras prescripciones acompañarlo con metoclopramida para que el paciente no tenga náuseas o vómitos en el inicio del tratamiento, no después. El ondansetron también, lo que pasa es que el problema ahora van a ver es el tema de los costos. Los gastroprotectores, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol y todos los prazoles que hay en el mercado, que cada vez van saliendo más. Los anestésicos locales, lidocaína y mexiletina, son dos drogas que yo lo uso puntualmente para la neuralgia posherpética, pero a veces en los dolores de columna neuropáticos tienen muy buena acción. Pero antes de llevar a un paciente a mexiletina, lo que hay que hacer es un goteo previamente con lidocaína. Y tener cuidado porque es arritmógeno, y el paciente tiene una característica previa que es cuando uno le pone, hay que hacerlo en un quirófano y con monitoreo, le hace un goteo de lidocaína y el paciente, uno para el goteo de la droga del paciente cuando él siente una sensación de herrumbre en la boca, o que tiene tinnitus en los labios, o que el paciente siente que se le empieza a adormecer la lengua. Ese es el inicio de suspender la medicación y en ese momento preguntarle al paciente si mejoró el dolor. Esto se puede sacar en 20 minutos, media hora. Si el paciente nos dice que mejoró bruscamente el dolor, lo podemos pasar perfectamente a mexiletina, que es muy probable que el paciente tenga muy buenos resultados. Y por otro lado, es decir, algo puntual como la calcitonina, que nosotros lo podemos usar, aunque está observado, y yo lo uso, por ejemplo, en las fracturas vertebrales, en pacientes añosos, que no tienen indicación de nada. Nada en el sentido que el cirujano no tiene indicación quirúrgica, porque es una osteoporótica de 80 y tantos años, no puede poner ningún tornillo. Yo no le puedo poner cemento dentro de la vértebra, poner las características de la vértebra porque está derrumbada totalmente, o porque el canal está, por lo que fuera, digamos, no tiene condiciones para poder hacerlo, por más que hoy son pocas las condiciones de no poder hacerlo. La calcitonina nasal muchas veces en el paciente anda muy bien, un push diario, aunque está observada para otras cosas. Como analgésico realmente es una muy buena opción en el tratamiento del dolor. La clonidina, el baclofeno y la ketamina, que son drogas que se usan normalmente para otro tipo de cosas cuando usamos bomba en el paciente de infusión. Los antidepresivos les muestro ahí, amitriptilina, duloxetina, venlafaxina y escitalopram. Yo creo que la amitriptilina, por lo menos una droga tiene 75 años, sigue siendo gold standard en el tema del dolor neuropático, con la salvedad de dosis muy bajas. Es decir, los comprimidos, inclusive, sacando un solo producto que viene 10 miligramos, todos vienen en 25 y 75 miligramos. Los psiquiatras, que son quienes más usan esta medicación, usan 75 o 150 miligramos y generalmente el paciente tiene mucho efecto colateral por retención urinaria, por sequedad de mucosas, por arritmias, por un montón de consideraciones. Hay que tener mucho cuidado, entonces hay que usar dosis realmente bajas para que el paciente adhiera y para dolor normalmente no es necesario más de 25 o 50 miligramos por día. Totalmente distinto a la dosis psiquiátrica usada por los psiquiatras.
Y acabamos puntualmente, que voy a estar dentro del horario, voy a tratar de terminar a los 25 minutos, el costo del tratamiento mensual, y creo que no es menor esto. Fíjense el gasto o el costo que tiene un paciente. El paracetamol, y estoy poniendo los nombres comerciales, no por hacer propaganda de ningún laboratorio, porque no me interesa ni tengo nada que ver con ninguno de ellos, sino que son drogas de primer nivel, laboratorios de primera línea. Si un paciente lo ponemos con paracetamol, va a gastar un promedio de 40 pesos por mes en ese antiinflamatorio. Si usamos diclofenac, 97, si usamos ibuprofeno, 140, si usamos ketorolac, 287, y si usamos naproxeno, casi 400 pesos. Entonces es la primera versión que yo tomo de esto, es si con un paciente podemos andar bien con 40 pesos por mes, ¿por qué vamos a gastar 400? Pregunto. O si podemos gastar 97 pesos por mes, ¿por qué vamos a gastar 400? Con respecto a los COX-2, fíjense los precios. El meloxicam, que es el que menos efectos colaterales tendría desde el punto de vista, o observable desde el punto de vista cardiovascular, 446 pesos, es el Ecoxib 272 y el Heterocoxib 324. Estos dos últimos solamente lo tiene un laboratorio cada uno, no hay contra. Así que no hay forma, en uno creo que es Pfizer y el otro es Merck, no hay forma, digamos, de dar otra marca. En cambio, en el meloxicam, el Flexidol, que es un nombre muy conocido, pero cualquier otro tiene posibilidades en el mercado, pero fíjense la diferencia que hablamos de paracetamol, 40 pesos por mes, al meloxicam, 10 veces más. La pregunta que yo hago, ¿el médico que lo receta sabe de esto? Que está provocando, digamos, un gasto de más del 1000%, no lo sé. Con respecto a los opiáceos, podemos decir lo mismo, el tramadol, con un nombre comercial Nobligan, que es de primera línea, digamos, de un muy buen laboratorio, y es un nombre comercial viable, 252 pesos por mes. La codeína paracetamol, el Dolofrix, que es el único que hay en el mercado, 360 pesos por mes. El Clocidol, como los nombré antes, 350. La morfina, si es una receta magistral, 320 pesos. Si usamos el MTS Continuous, casi 1050 pesos. Si vamos a metadona, govidona, y estoy usando la más barata de las que hay en el mercado, no la más cara. La govidona, 730 pesos. La oxicodona, el Oxycontin, que es una droga importada, se fracciona solamente acá, 2.208 pesos. Y el fentanilo en parche, que es bárbaro, el parche realmente es muy lindo el parche, está muy bien presentado, viene en inglés, es muy lindo, realmente al paciente le gusta mucho. Es muy usado por oncólogos, es un parche que se usa mucho por oncólogos, es cómodo porque el paciente se lo aplica y le dura unos cuantos días, entonces está cómodo el paciente, viene por 5 y generalmente dura 3 días, así que tiene que comprar 2 cajas por mes. Y las 2 cajas por mes de fentanilo, una dosis mediana, similar a esta, vale 5.240 pesos. Entonces la pregunta es, ¿quién lo paga eso? Y hoy estamos acá en OSDE, y yo diría, el paciente dice, bueno, porque yo a veces hago receta, y cuando el paciente se pone crónico, me dice, doctor, ¿me puede hacer una receta para que OSDE me cubra el 100% de la medicación como si fuera oncológico? Y lo hacen. Yo debo ver 100 pacientes por mes, debo ver más de 1000 pacientes por año, debo tener 2 pacientes con fentanilo. 2. Usando opiáceos a pasto. Entonces la pregunta que hago es, ¿necesario usar fentanilos en parche? Ahora, si uno me dice, anduvo mal con toda la medicación, es un empresario, no quiere estar tomando gotas o algo en una reunión, y bueno, con muchas características muy especiales, y el paciente adhiere a la medicación, pese a que yo le digo que es carísimo, puede ser la opción. Y es muy común que vengan al consultorio por obras sociales o por lo que fuera, doctor, me hace la receta de tal cosa, ¿y quién le dio esto? No, vaya a pedir al médico que se lo dio, yo no se lo hago. La receta de eso, yo no se lo hago, por más que la conozco perfectamente. En cuanto a los anticomiciales, que son realmente neuromoduladores para el dolor, tenemos la gabapentina, como yo les dije, que es la droga prácticamente de elección junto con la pregabalina, 168 pesos. La pregabalina, 321 pesos. El topiramato, 458. Este es 1.671. Se usa poco, pero se está poniendo como de moda, sobre todo los neurólogos. La locosamida. Y fíjense la pregabalina, el Trobat, que yo les decía que no hay en el país, es de Glaxo, y vale 2.600 pesos la dosis menor. Está entre eso y el doble de dosis. Es decir, que si vamos a la dosis máxima, el paciente sube, se va a 5.200 pesos. No es poco, ¿no? Los antidepresivos, fíjense lo que dije, el gold standard, que es la amitriptilina, vale 38 pesos por día, de Vagó, primer laboratorio. Contra la nortriptilina, 78, la duloxetina, 4,88, la venlafaxina, 2,95 y el escitalopram, 4,75. Pregunto yo, ¿qué psiquiatra joven usa hoy amitriptilina? Pocos. Esa es la realidad. Y sí puedo tener un paciente con 38 pesos por mes. Entonces yo hago, digamos, sigo haciendo el cálculo y pongo en antieméticos, metoclopramida, lo conocen todos, el Relibran, Novartis, pero puede haber otros, 42 pesos por mes. Y el ondansetron, que es bárbaro, Sofran de Glaxo, es una excelente droga, casi 2.400 pesos por mes. Entonces yo digo, si tengo un paciente con emesis por citostáticos, puede ser. ¿Para dolor justifica? Me vuelvo a hacer la misma pregunta. Los protectores gástricos, lo mismo. Fíjense los prazoles. Hay más diferencia, pero el pantoprazol, por ejemplo, puedo gastar 61 pesos.
en vez de gastar 395 con otro de Astra. Por más que yo Astra la defiendo porque tiene los mejores anestésicos locales, pero no quiere decir que en esto voy a darle eso al paciente. Apuro un poquitito, digamos, como para poder terminar en tiempo, que me faltan 3 minutos. Calcitonina nasal, sale eso, sale casi 960 pesos por mes. Entonces creo que hay que darlo en los pacientes que son realmente puntuales de poder recibir esta medicación. Y acá viene, digamos, el costo tratamiento médico farmacológico. Creo que es interesante para que puedan ver esto. Un tratamiento económico. Paciente tenemos con paracetamol, que es el AINE, el tramadol, que es el opiáceo, el gabapentin, que es la medicación que yo les comenté antes, que es un gold standard junto con la pregabalina, la amitriptilina como antidepresivo, la metoclopramida para los vómitos y el pantoprazol. Acá cubrí todo el paciente. Es raro que un paciente reciba, todos los pacientes reciban esto, pero es una opción. Ese paciente, con estos productos que yo les puse, gastaría 601 pesos por mes total. Los pague él o los pague parcialmente la obra social, los pague él. El total son 600 pesos. Anualizado serían 7.212 pesos por año. Ahora, si ponemos el tratamiento oneroso, que es meloxicam, más los parches de fentanilo, más la cosamida, más la duloxetina, más el ondansetron, más el omeprazol, bueno, ahí cuesta, porque no es buena la visión, pero estamos hablando de casi 10.700 pesos por mes. Es un número, digo yo, ¿no? Y a mí como anestesiólogo, que a veces me cargan porque dice que nos gustan los pesos, como todos los médicos, nos gustan los pesos y a mí me gusta cobrar buenos honorarios, pero no me gusta, digamos, hacerle un agujero a la obra social porque me gustaría que puedan pagar como corresponde, como se paga. Y no digamos que el paciente gaste inútilmente lo que no puede gastar. Y fíjense, eso anualizado, estamos hablando de 127.000 pesos. Es decir, el paciente lleva un autito por año, pudiendo llevarse 7.000 pesos para el mismo tratamiento. Entonces, las dos últimas, tratamiento médico, intervencionismo en columna, hay muchas cosas y seguramente Santiago Gris se presentará más y el doctor Yeremendi más, pero esto es lo que podemos hacer habitualmente, digamos, con aguja nos podemos manejar. Pero yo vuelvo a lo mismo, creo que es fundamental el interrogatorio del paciente, creo que es importante el examen clínico, los estudios complementarios y hacer un buen diagnóstico y tratamiento para que lo que indiquemos sea lo correcto. Y por último, un comentario nada más de esto, no importa el paciente, yo lo vi esta semana en el consultorio, le hice una foto con el teléfono, que es la que tengo, y ahí la subí. No es una crítica absolutamente a nadie, es una crítica en general, y es una cosa que a mí me llama la atención. El titanio en el mundo es el sexto metal en cantidad en el mundo. Vale entre 13 y 15 dólares el kilo. La pregunta que yo hago, ¿cómo llega, digo, a valer en una columna 15.000 dólares el kilo? Muchas gracias.